Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Alfa 66, Plantados hasta la Libertad y la Democracia, el Pen Club de escritores cubanos en el exilio, Patria de Martí, The Cuban American Voice, les doy la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. En esta ocasión tenemos un conversatorio con Ernesto Díaz Rodríguez. Antes de presentarlos, le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, a los que nos están viendo por medio de los medios sociales, que aunque no lo crean, estamos estrenando un sistema de filmación nuevo y esto ha sido una palabra que empieza con C, pero no voy a decir cuál es, esto ha sido tremendo. Pero gracias a Dios está funcionando. Le quiero dar las gracias también a todos nuestros amigos en los medios de comunicación, en los medios sociales, que nos ayudaron a propagar este evento. A José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, que debe estarse volviendo loco allá, viendo qué ha pasado. Y gracias a Dios, sobre todo por hacerlo todo posible. Antes de comenzar, como les dije, que nosotros le damos las gracias a los amigos en los medios de comunicación que nos facilitan llegar a muchos de ustedes, y quisiera hacer una mención de Jorge Rodríguez, propietario, filántropo, gran luchador por la libertad de Cuba, dueño de la poderosa y radio Cadena Azul, que partió hace unos días. Quisiera un momento de silencio en su honor. Lo vamos a extrañar mucho y gracias a su emisora hemos tenido siempre unas puertas abiertas para llegar a ustedes. Así que si me acompañan, un momento de silencio en honor a Jorge Rodríguez. Muchas gracias. El testimonio de las cárceles políticas de una dictadura es parte del patrimonio nacional. Cuando se encuentra ese testimonio en forma de poesía, es parte de esa riqueza que nos hace engrandecer a todos, alimenta ese valor sacrosanto que es la memoria colectiva, y en este caso, afortunadamente, esa gran familia patriótica de los Sargent, la ayuda de Nazario Sargent, encontró estos poemas escritos por un poeta galardonado, un gran poeta, preso político por 22 años, Ernesto Díaz Rodríguez, y de eso se trata en las alas del viento. Ernesto Díaz Rodríguez, por medio de esta obra que se publica, nos sirve de mecanismo para enriquecernos más y aportar a ese mar de riqueza que constituye la memoria histórica de la República de Cuba. Y como yo se lo mencioné a él los otros días, esto será documentación para la justicia necesaria que llegará a Cuba. Así que esto es para todos una ocasión de celebrar, porque de nuevo retrata y constituye un derecho que como pueblo tenemos. Los panelistas, cuando estuve con Enrique Encinosa, me dice, pero esto es el juego de las estrellas que tú tienes ahí. Y digo, bueno, más o menos casi. Tenemos Sara Martínez Castro,
poeta, escritora, miembro de Alfa 66, viuda de ese gran patriota, doctor Diego Medina, que todos lo recordamos. Luis de la Paz, escritor, periodista y presidente del Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Ángel de Fan, preso político, escritor, director de Plantados hasta la libertad y la democracia. José Antonio Albertini, que fue quien escribió el prólogo de este poemario que se estrena en el día de hoy. También preso político, periodista, escritor, presentador de la televisión y presente, aunque no físicamente, Zoe Valdés, escritora galardonada, que nos ha enviado a la solicitud nuestra unas palabras que se le dará lectura. Y también tenemos el privilegio de contar con otro preso político, un gran cubano, un amigo, Andrés Solares, que casualmente escribió hace un tiempo atrás un escrito argumentando por la liberación, por la libertad de Ernesto Díaz Rodríguez, y nos va a honrar con decir unas palabras. Pero esto realmente es una ocasión para celebrar, porque yo estoy viendo acá tanta heroicidad de hombres, mujeres, tantos luchadores por la libertad, que esa es la fibra de la resistencia que realmente nos llena a todos de propósito y explica por qué el castrocomunismo sí está en el poder, pero sigue estando en una postura defensiva y buscando la supervivencia, porque la nación cubana que vive en libertad no ha cesado en su lucha por la libertad, y la nación cubana interna tampoco. Vamos a abrir, antes que se me olvide, esto lo estamos grabando también. Los que no tenemos el correo electrónico de ustedes, por favor, antes, después, durante, si lo escriben con la mayor facilidad para poder entender la letra, para hacerles llegar posteriormente esta filmación y mantenerlos al tanto de todas las actividades que tenemos. Y posteriormente el libro va a estar a la venta, donde Ernesto Díaz Rodríguez lo firmará. Habrá una sesión de preguntas y respuestas, y el tiempo es oro, más que hemos empezado un poco tarde por cuestiones de logística, pero vamos a dar comienzo. Sara Martínez Castro, por favor. Una cordial bienvenida a todos. Es una tarde feliz porque compartimos los mismos ideales de libertad para la patria. Así que somos una familia. Voy a compartir con ustedes mi humilde escrito titulado Ernesto Díaz Rodríguez, el guerrero poeta. Como estoy aquí esta tarde en representación de Alfa 66, podría hablarles de Ernesto el Guerrero, el hombre que luchó con una valentía admirable por la libertad de su patria en operaciones comando e infiltraciones en Cuba. Podría hablarles del hombre que pasó 22 años en las prisiones de la tiranía y de los incontables ejemplos de coraje y dignidad que convierten a Ernesto en un símbolo del presidio político cubano. Y cabe decir que Ernesto lleva 18 años como líder de Alfa 66 a la muerte de Andrés Nazario Sargén en el 2004. Realizamos elecciones y Ernesto salió electo por unanimidad.
Pero hoy nos hemos reunido para presentar en las Salas del Viento el nuevo libro de poemas de Ernesto Díaz Rodríguez, que cuenta con un prólogo magistral de mi querido y admirado José Antonio Albertini. Este nuevo aporte a la poesía es parte de una obra más grande y llega precedido de otros destacados poemarios, como Un testimonio urgente, La campana del alba, Mar de mi infancia, El carrusel, Piedra por piedra y A contraviento. Recuerdo con honda emoción el primer poemario, Un testimonio urgente, porque tuve el privilegio de transcribir los poemas escritos por Ernesto en trocitos de papel con una letra diminuta y que habían salido de la prisión por vía clandestina. De más está decirles que para Andrés Nazario Sargent y Diego Medina fue un momento de una trascendencia histórica sin precedentes. Ese poemario fue publicado por Alfa 66 y se vendió al precio simbólico de $1, porque lo importante no era recaudar dinero, sino que estos poemas llegaran al hogar de todos los cubanos exiliados. Deseo señalar que en los congresos nacionales de Alfa 66 dedicábamos una sesión a la obra literaria de Ernesto y a su lucha por la libertad. Y cuando el poeta y expreso político Ángel Cuadra llegó al exilio en la década de los años 80, se sumó a este esfuerzo y brindó conferencias donde destacaba el inmenso valor de la poesía de este poeta singular. Asimismo, en los programas radiales de Alfa 66 que se transmitían diariamente por onda corta para Cuba, pudieron llegar a nuestros hermanos en la isla los poemas de Ernesto Díaz Rodríguez. Pero aunque hablamos de su poesía, es necesario destacar su libro en prosa, Rehenes de Castro, que es un fiel testimonio de la vida en las cárceles de la tiranía comunista de Cuba. Como bien ha dicho el doctor José Aguiar, expreso político y uno de los baluartes de Alfa 66, este libro es en sí mismo una obra monumental y lectura obligada para todos los cubanos, porque sin él no se podría aquilatar la magnitud del dolor y el sacrificio del presidio político. De Ernesto podría estar hablando por horas y horas, pero nunca terminaría. Los que somos parte de su vida podemos dar fe de su bondad, su nobleza de espíritu, su voluntad de servir, su compromiso con la libertad de la patria. No puedo terminar sin compartir con ustedes un poema que considero representativo de la gran obra poética de Ernesto. En estos versos, el poeta no dice yo, sino nosotros, porque habla en nombre de todos los presos políticos, de aquellos que la tiranía no pudo doblegar, de aquellos que a pesar del horror y el sufrimiento supieron mantener su dignidad intacta y fueron invencibles. El poema se titula A fuego lento. Al final de la cuerda ladra un perro y el centinela apunta a la garganta. Nos secaron la sangre a fuego lento y echaron nuestros sueños en un saco insondable con cerrojos de odio reforzados. Bajo el agua salobre del pantano pusieron nuestros huesos fragmentados a madurarse lentos, a cubrirse del légamo arenoso de escaramujos voraces. Nos hurtaron la aurora cada día, nuestra alba fue de rústico azabache.
Nos privaron de todas las caricias, de todas las sonrisas matinales, mas fuimos hábilmente engarzando en el viento la tristeza, puliéndole los bordes con mendrugos de sol, hasta hacerlos brillar como una estrella refulgente. Nos borraron con rabia el suelo de la patria, y fue la luz cautiva una gota de yodo entre los párpados. Pero aún así seguimos latiendo victoriosos, dispuestos a sobrevivir a la hoguera, a la trampa del tiempo y del cansancio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Tienes gran talento, porque escribe, pero recita también. Ahora nos va a hablar Luis de la Paz. Muy buenas tardes, gracias a Patria Martí por invitar al PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio a patrocinar este evento, la presentación de un libro de un colega en el PEN, que lo es Ernesto Díaz Rodríguez. He escrito una nota muy breve que he titulado Ernesto Díaz Rodríguez, un hombre bueno. Dice: Ernesto Díaz Rodríguez es uno de esos escritores que uno lee primero y después conoce. Y entonces lo que era admiración se convierte en empatía. Su libro La campana del alba es estremecedor. Señala senderos de ternura y emociones. Ese libro lo escribió el poeta estando en las prisiones castristas, condenado a tantos años que solo pensar en el tiempo debía provocar un gran desasosiego. Pero Ernesto Díaz Rodríguez supo asirse a la poesía como Santiago, el protagonista del Viejo y el Mar, y como el propio Ernesto, también pescador, a su barco y su presa. El botín del poeta eran sus versos que llegaban desde el desaliento de la cárcel política. Cuando lo conocí, gracias a nuestro entrañable amigo Ángel Cuadra, de inmediato supe que tenía ante mí un hombre bueno, desinteresado, cuyo único propósito, después de pasar muchos años tras la reja por sus ideas, era seguir defendiéndolas desde el exilio. Y a eso se ha dedicado nuestro querido colega en el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, a la patria a través del combate y la palabra. Todos sus libros se conducen por los mismos caminos de lucha como el que hoy presentamos en la Sala del Viento, dedicado a las presas políticas. Este libro habla una vez más de un hombre bueno. Para el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio es un honor poder copatrocinar la presentación de su nuevo libro de poesía. Personalmente tengo una gran alegría al poder extenderle al amigo Ernesto un abrazo fraternal en nombre de todos los miembros de nuestra organización. Muchas gracias. Luis, yo quiero que tú y ustedes sepan que para mí es un gran privilegio ser miembro del PEN Club. Así que en una ocasión como esta, por favor, no podían faltar. Ahora viene, según estabas hablando, Luis, y yo pensando y mirando poetas, Pardo, Ángel de Fana, Albertini, el libro que me obsequió Ángel de Fana del Hermano, también lo estaba leyendo, buenas poesías. O sea, yo creo que una de las cosas que el castrocomunismo nunca pensó es que el sistema brutal, bárbaro de las cárceles iba a la misma vez a ser una fábrica de tremendos poetas.
realmente es exquisito el cómo se pulió el talento de escribir, y sé que esa no fue la intención del castrocomunismo, pero sin duda fue uno de los resultados. Ahora viene Ángel de Fara. Ángel, ya lo puedo decir ya, nos iba a cantar una de las poesías de Ernesto, pero ustedes vieron lo que yo pasé con la cámara logística. Bueno, Ángel le pasó algo más o menos por el estilo con algo. Ángel de Fara, por favor. Gracias. Bueno, me cuesta trabajo decir que vengo a representar a Cuba, afrontado hasta la libertad y la democracia de Cuba, cuando yo soy director, Ernesto es director, Perdomo es director, nosotros no tenemos jefe, todos somos directores de Plantado hasta la libertad y la democracia en Cuba. Y lo que decía Julio, y es verdad, porque yo decía, ¿qué voy a decir yo de Ernesto? Yo no soy crítico de arte, yo de poesía me gusta, pero no soy poeta. Alguna vez, casi todos los presos, decía, teníamos que escribir poesía, aprender francés y aprender historia. Si no, no te graduaba de preso. Eso son las cosas en Cuba. Pero yo aprendí a tocar guitarra. Y entonces tocaba guitarra cuando tenía oportunidad de tener guitarra. Hubo años completos donde no teníamos guitarra, pero las veces que teníamos guitarra, yo tuve la oportunidad de poemas de Ernesto que están musicalizados y yo los cantaba, y yo quería dar una sorpresa a Ernesto de hoy cantar una de esas que a él le gusta. Yo sé que es Fusil de Hoja Seca, pero ayer, hace más como 10 años que no toco guitarra, ayer me puse a practicar, a tratar, pero que va, ya los dedos no están con cañitos, ya sé, entonces no, me dolía mucho, yo digo, va a ser un papelazo. Y entonces no, definitivamente. Pero ahora yo sentado ahí y decía, bueno, ¿qué puedo hablar yo de Ernesto, verdad? De Ernesto, que lo conocí en la prisión, que estuvimos juntos en 1000 situaciones difíciles, que viajamos por un montón de lugares defendiendo la causa de la libertad de Cuba. El último viaje lo dimos en noviembre en España. Y Ernesto, que es un tremendo luchador, déjenme decirle, esto lo he hecho otras veces, yo he tenido el privilegio de compartir la prisión y la lucha con hombres extremadamente valientes, pero muy valientes. Y yo no conocí a nadie que sea más valiente que Ernesto. A nadie. Ernesto es el uno para mí. El valor de Ernesto no es sobrehumano, porque él es muy humano, además, porque es muy humano, muy humano. Ernesto no sabe decir que no. No sabe, en su idioma no existe la palabra no. Y cuando alguien le pedía que le hiciera un anillo, se hacían trabajos manuales, y Ernesto se convirtió en tremendo tallador. Hacía a Ernesto siempre, y escritos y poemas y todo, siempre ayudando a sus compañeros y a la causa. Y entonces ahora yo pensando, y digo, bueno, ¿y qué? Que yo a veces escribo, digo, lo mejor que yo puedo hacer es la biografía de Ernesto, porque a nadie se le ha ocurrido. Y ayer almorzábamos Julio, Ernesto y yo, y estábamos hablando de historia, pero la historia de nosotros. Y es que la historia de Ernesto es increíble. O sea, Ernesto es mucho más. Ernesto es tremendo poeta, eso lo sabemos. Y es una gloria de la poesía cubana. Ya Ernesto es una gloria de la poesía cubana. Cuando se habla de poesía infantil, no hay parangón. Ese es Ernesto. Pero es que además la historia de la lucha de Ernesto, la historia de la combatividad de Ernesto, la historia de Ernesto, que es increíble. Mira, nosotros íbamos a ir a España en noviembre. Entonces Ernesto sabe que vive en Pensilvania y nos manteníamos en comunicación. Y 2 días antes, Ernesto estaba muy enfermo, pero muy seriamente enfermo. 2 días antes de que ya estábamos preparando los pasajes, Ernesto habla conmigo y me dice, espérate que Alicia, la doctora Alicia, la esposa de Ernesto, me quería por todos nosotros, y Alicia quería hablar contigo. A Ernesto no puede ir. Lo siento, díselo a Leo, díselo a Perico, díselo a todo el equipo, a Perdomo, que Ernesto no puede ir, Ernesto está muy enfermo. No, está bien, ¿qué vamos a hacer?
Ya había hablado con Miguel Sales para que lo sustituyera, por si acaso, que vivía en España. El otro día por la mañana me llama Ernesto. Oye, yo voy para allá. Yo voy para allá. Sí que arriba. Ese es Ernesto. Pero yo no voy a cantar la canción, pero voy a leer el poema. Además, tiene un significado muy especial para Alfa 66, para los luchadores de Alfa 66, de todos los cubanos. ¿Tienen los cubanos? No veo bien. Llevaba espinos clavados en el filo de sus venas. Eran de arena sus ojos, sus labios eran de piedra, mas su frente destellaba el eco de 1000 estrellas. Todas las noches rezaba para vencer su tristeza. Su garganta era de nieve, su pecho de primavera, pero su voz de futuro nunca calmaba sus penas. Una noche, de repente, con un fusil de hojas secas, se fue a morir en silencio por los pobres que en su tierra visten de harapos su sombra y calzan viejas cadenas. Muchas gracias. A raíz, Ángel, de ese almuerzo de ayer y que estábamos hablando, y efectivamente las anécdotas que nos estaba contando, hoy pues me sirvió de tranquilizante los relatos de Ernesto, porque yo vine más temprano para organizar esto, para evitar el caos de cuando empiece a tener la cámara, etcétera. Más que yo no soy mucho de todo lo que Ernesto es de mecánico, yo no soy, todo lo contrario. Entonces hasta la tecnología es un problema. Bueno, vengo temprano, pum, y después que me dijeron que sí, cómo no, venga, y después me dicen, no puede poner nada porque es que tenemos una reunión de algo antes, hasta las 4:30 el salón va a estar en uso. Y yo dije, ahora sí, porque imagínate, termina a las 4:30 entre lo que la gente sale, después uno viene a armar esto, la cámara que era un estreno y todo esto. Yo dije, esto va a ser desastroso. Y para colmo no tenemos nadie que filme, uno mismo lo está haciendo. Y dije, esto va a ser terrible. Bueno, salí para ir insultando a todo el mundo, casi llegar al teléfono empiezo a insultar los que nos dan permiso para estar aquí. Y después cuando llegué a casa me acordé. Uno de los cuentos de Ernesto de ayer, que están en una de las misiones, están cerca de la costa de Cuba, y se están disparando con una lancha castrista, entre ellos y la lancha castrista. Y el bote se queda el motor no funciona. Entonces Ernesto le dice a los otros combatientes patriotas, le dice, sigan tirando, yo voy a ver si arreglo el motor. Bueno, conectó unos cables que estaban sueltos y arrancaron. Pero él te lo cuenta con una ecuanimidad extraordinaria. Y yo dije, no, yo tengo que aprender de este hombre, a ver si se me pega algo. Entonces, bueno, lo puse en práctica ese estoicismo con lo de la cosa esta y funcionó. Así que realmente fue una gran lección. Un aprendizaje. Y si hay algo, y le damos curso a unas palabras ahora de Zoe Valdés, leída por Sara Martínez Castro, pero algo que me asombra de los presos políticos, tanto los hombres como las mujeres, y eso es que tienen una ecuanimidad, tienen una paz, reflejan un control. Yo estoy convencido que eso es intervención divina, que ese enfoque de luz espiritual que los acompañó por tantos años se les queda, porque de otra forma yo no lo puedo explicar. Y estoy convencido de eso. Mientras más hablo con ellos, más me convenzo de eso. Sara, por favor. Sara tampoco, estoy abusando. Sara no sabía nada. Yo le pedí a Zoe, por favor, como si estuviera acá. Entonces, ni Zoe sabe, seguro que lo está viendo. Hola, Zoe. Ni siquiera sabe que Sara lo va a leer, así que he embarcado a Sara. Ven, Sara.
No, para mí es un honor. Lo que pasa que no quiero cansarlos a ustedes que dos veces la misma persona. Este escrito de Zoe Valdés se titula En las alas de la libertad. Uno de los hombres más libres que he conocido se llama Ernesto Díaz Rodríguez. Hace algún tiempo, disculpen, les pido disculpas. Uno de los hombres más libres que he conocido se llama Ernesto Díaz Rodríguez. Hace algún tiempo, en una conversación en Madrid, en un ascensor donde se hallaban presentes tantos amigos presos plantados, entre ellos Mario Chanes de Armas, Eusebio Peñalver, Ángel de Fana y José Pujals Mederos, Ernesto nos hizo reír cuando manifestó que nunca se había sentido tan bien como cuando estuvo preso esos 22 años, condenado por el régimen de Castro a más de 40. Yo podía intuir por qué lo decía, aunque lo haya soltado en ese tono divertido y desenfadado con el que aborda de manera sencilla sus actos de valentía y coraje. Lo dijo porque lo sentía, porque es su verdad más grande. Incluso detrás de las mazmorras, supo aprender desde el pensamiento como único latido vigoroso. Entre los poetas que la vida me ha regalado, Ernesto Díaz Rodríguez ocupa un espacio principal y esencial. Hombre y poeta nutren mis referentes de ejemplaridad esenciales y literarios. Su sensibilidad lírica es animada con la verdad del hombre que supo enfrentar la muerte, el dolor, la ausencia, la separación, la distancia, con el alma plena y abierta a la creación poética. Por experiencia puedo afirmar que escribir no libera, más bien lo contrario, recluye, apresa los sentidos. Puedo suponer que para un patriota encarcelado, como lo fue Ernesto, escribir era elegir entre hundir la pluma de la escritura en la llaga que dejan las palabras, aferrarse a ellas o dejarlas volar en una fuga inextricable. Optó por lo primero. Las heridas reales, sin embargo, dolían mucho más. Pero Ernesto eligió mitigar con el aliento del espíritu y escribir poemas de amor, versos infantiles, clamores de emancipación, dedicados a esas mujeres que, al igual que él, presas plantadas, resistían del otro lado de los muros que levantó la tiranía entre los cubanos. Ernesto siempre ha sido, allí donde vaya, allí donde esté, un hombre libre, un bardo excepcional cuya lira imaginaria cantó a los niños, a los enamorados, a las mujeres, a su tierra, Cuba, al mundo, desde esa libertad interior que cura de manera eficaz, aunque dilatadamente, las más terribles ulceraciones. También, perdonen por la anécdota, hace todavía más años visité en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand un castillo medieval. Allí los anfitriones me contaron que en época remota, en una de las torres encerraban a las mujeres consideradas brujas para luego quemarlas en la hoguera. Una de ellas marcó la piedra con un potente anillo y repujó la palabra resistir. Evoco hoy emocionada con ustedes este instante, porque escribir poesía es una hermosa forma de resistencia. Pero escribirla en una celda es todavía más una bella manera de entrega absoluta a la libertad del ser humano.
y a la voluntad que nos entrega Dios cuando escribimos, que como bien decía Truman Capote, cuando Dios da un don, también entrega un látigo. Ernesto Díaz Rodríguez ha sabido hacer con el sereno y espléndido poemario En las alas del viento, ahora publicado, una magnífica donación detrás de cada fuetazo de la vida. Sus versos constituyen una ofrenda, un legado desde la verdad, la compasión, la libertad y el sacrificio a la grandeza de ser cubanos, y más específicamente en mi caso, cubana. Después de leerlo y apreciarlo, me siento más comprometida, más cubana y más escritora que nunca. Muchas gracias, querido hermano Ernesto. Gracias a todos los que te leerán una vez más. Firmado por Zoe Valdés. Muchas gracias. Gracias, Sara. Mira, la realidad es que, y algunos de ustedes lo saben, han compartido ya, esto es una relación simbiótica, yo diría. Soy Ernesto y el Alfa, Ángel implantados, el PEN con Ángel Cuadra, Luis, Albertini y este servidor en varias presentaciones, así que no podía faltar nuestra amiga Zoe Valdés. Y ahora en esta ocasión tenemos el privilegio de invitar a un amigo preso político, Andrés Solares, que nos va a leer un libro. Buenas tardes a todos. Yo tuve la suerte en el año 1988 salir de la cárcel y tenía una situación un poco especial porque había habido una campaña y eso me había dado un número de relaciones y contactos y cosas que me permitieron, con ayuda de otros amigos aquí, entre ellos está Ángel Efana, el hacer contribuir, como les decía, a una campaña por la libertad de todos los que quedaban atrás. Como parte de esa campaña, nosotros estuvimos por un buen tiempo escribiendo en el Herald, escribiendo en el Diario de las Américas y en otros medios, y también hicimos programas especiales para Radio Martí y para muchas emisoras. Y como parte de eso, que me encontré otro día registrando en papeles en mi casa, está este artículo que publicó el Herald en el 19 de octubre de 1988, que increíblemente se ha añejado un poco y yo creo que se pega muy bien para todo esto que se estamos celebrando y homenajeando de los logros de Ernesto. Se llama así: Ernesto Díaz, poeta de guerra. Hablar de Ernesto Díaz es hablar de poesía y esperanza. Es referirse a esas cosas potenciales del ser humano y de los pueblos que surgen y que crecen y se desarrollan en medio de las más increíbles situaciones. Uno se admira de cómo, en medio del sacrificio de una prisión horrenda tras otra, a lo largo de más de 20 años, ha podido generarse una poesía de tanta calidad estética y de tanto significado humano como la que se generó en el presidio político en Cuba y de la cual Ernesto es un exponente fiel. Guillermo Rivas Porta, Armando Valladares, Roberto Martín Pérez, Jorge Valls, Antonio López Muñoz, Ángel Cuadra, Ángel Pardo Mazorra, Alberto Grau Sierra y el poeta antillano Ignacio Cuesta Valle aparecerán junto a Ernesto y otros poetas destacados en las páginas heroicas de la poesía cubana, y allí permanecerán
aunque esto disguste a los manipuladores de la cultura que mal gobiernan en La Habana. También aparecerán otros poetas del presidio más reciente, como Tulio Arias Quiñones, Emilio López, René Díaz Almeida y algunos otros que han escrito en las revistas clandestinas de la prisión sobre sus sueños de lucha y sus batallas por la verdad en Cuba. Si en un momento de nuestra historia del siglo antepasado se definió lo que fueron los poetas de la guerra, aquella importante pléyade de hombres que supieron compartir los valores y heroicidades de la lucha por la libertad de Cuba, hombres que pusieron los elementos más sensibles de la poesía, hoy puede hablarse igual de los poetas de la prisión política. Y así la verdadera historia de nuestro país lo recogerá y lo reconocerá. Ambas manifestaciones son demostración espontánea de que en Cuba la conducción de la lucha por la libertad produce una simbiosis de sacrificio y de belleza, de valor y corazón. Yo soy amigo de Ernesto y he tenido en mis manos algunas de sus obras apenas terminadas, y a escondidas, como son estas cosas de la prisión política, he leído sus poemas y he comentado sus valores. He sabido de disgusto, como cuando la policía del penal se llevó una recopilación de varios de sus libros que nunca accedieron a devolver. Así actúan aquellos bárbaros con los intelectuales libres. He apreciado sus imágenes altivas y su mensaje de amor y de nobleza desde allá adentro, en aquellas celdas tenebrosas. Y cómo llegan la fuerza y el dolor a convertirse en flor, porque no otra cosa que una flor sencilla y espontánea, surgida del lugar misterioso donde se fabrica la belleza, son estos versos escritos para explicar a los niños y a los buenos el por qué la vida nos reclama acciones nobles y en el mundo debe destacarse la pureza. Había leído todos sus libros principales de poesía antes de salir de la prisión. En este momento hacía 4 meses, y leyéndolos pensé, al considerar la obra de aquel grupo de poetas que allí han fundido la lucha por la libertad de un pueblo con el culto sagrado a lo noble del ser humano. Es menester decir que el hombre capaz de escribir un poema hermoso para los niños del mundo, tras meses de huelga de hambre, cuando con otros compañeros suyos reclamaba sus derechos, es el luchador político a quien Fidel Castro no quiere acabar de dejar en libertad, esgrimiendo para ello que Ernesto pertenece a una organización política que ha mantenido su fe de lucha por la democracia en Cuba inclaudicable por muchos años. Ernesto Díaz es un hombre salido del humilde de una familia de pescadores, y en sus luchas y sacrificios ha crecido hasta ser hoy en la prisión un líder natural, con respeto y simpatía. Ernesto constituye todo un símbolo de cómo el pueblo cubano genera sus luchadores en todas las épocas, en esa búsqueda continuada de una verdadera independencia y soberanía. Ernesto está preso en Cuba desde 1968, cuando fue allí a pelear por la libertad. Una condena inicial de 15 años se extendió después al acusársele de conspirar desde prisión para derrocar a Castro. Así ha producido una obra poética que incluye Carrusel, La campana del alba, Un testimonio urgente, A contraviento, He sobrevivido y varios otros libros. Ha devenido en pintor y escultor, en artesano y por encima de todo esto, en político y luchador por una causa justa. Yo pienso, y tenemos esa realidad todavía en Cuba, que hay que redoblar ahora los esfuerzos para obtener la libertad de los que aún quedan en las cárceles políticas de Cuba. No pueden dejarse las cosas en manos del tiempo y de las gestiones de comisiones que en definitiva no forman parte de la esencia de los problemas de los cubanos, ni pueden sentir o comprender nuestro anhelo de libertad, pues tras el manto de la diplomacia esconden el frío desinterés por nuestra causa
y la verdadera comunión con los más variados intereses ajenos a la misma. Así que hay que luchar ahora con más fuerza, que pronto los tendremos aquí, libres y hermanados, en la lucha para llevar de nuevo, todos unidos, la libertad a Cuba. Creo en esa libertad y por ella debemos luchar unidos todos los cubanos. Gracias, Andrés. Realmente han mencionado toda una gama de patriotas en ese artículo. Te agradecemos mucho. Ahora viene José Antonio Albertini, que fue quien escribió el prólogo de este poemario de nuestro querido Ernesto. Muchas gracias a todos. Ya se ha mencionado todas las organizaciones que están aquí. No las voy a mencionar nuevamente, pero quiero destacar, y siempre lo pienso y lo digo donde quiera que voy, que Patria de Martí, con Julio Schilling a la cabeza, ha hecho, está haciendo y hará, como siempre, una gran obra en beneficio de la libertad, no solo de Cuba, sino de la libertad de todos los pueblos del mundo. Yo oía, y esto no estaba pautado para que yo lo dijera, yo oía a Ángel de Fana y otros hablar de la valentía de Ernesto Díaz Rodríguez. Los cubanos decimos guapo, qué guapo es. Y a veces tú ves a alguien y dices, oye, qué pinta de guapo tiene. En Ernesto nunca van a ver eso, porque la valentía de Ernesto Díaz Rodríguez es inherente a su respiración. Respiramos las 24 horas del día, y este hombre es valiente las 24 horas del día. Ya es parte de su formación, de su vida, porque ese valiente un momento bajo una situación, él es valiente siempre. Bueno, yo escribí, y gracias Ernesto por haberme cedido que escribiera el prólogo de esta obra, y yo preparé algo ahora que no es del prólogo. Es indiscutible que voy a decir algo que tiene que ver con el prólogo, pero no es el prólogo, o sea que no voy a repetir lo que es el prólogo, porque Ernesto tiene muchas facetas y hay mucho de qué hablar. Tuve el honor de escribir el prólogo para este poemario en las Alas del Viento, y nada diré en esta presentación que no esté acorde a lo manifestado en la introducción, porque como mi opinión indiscutiblemente no ha variado, solo me limitaré a compartir de viva voz con ustedes algunas partes que por la personalidad y trayectoria de Ernesto Díaz Rodríguez considero deben enfatizarse. Y digo esto porque estamos en una etapa crítica de la humanidad a nivel mundial, en la que se eluden compromisos y responsabilidades, y solo algunos hombres y mujeres echan sobre sus hombros aquello que nuestro José Martí en algún momento de su digna y heroica vida manifestó. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Y salvando la distancia del tiempo, me atrevo a añadir junto al calificativo de hombre en lo dicho por José Martí, el de mujeres, porque desde nuestras guerras de independencia hasta el presente, el papel de la mujer cubana ha sido más que heroico. Ellas han sido madres,
esposas, sanadoras de heridas y almas, a la vez que combatientes aguerridas en todo, enfatizo, en todos los frentes de lucha, y en los 50 poemas cortos y largos, si no cuento mal, que conforman En las alas del viento, hay uno específicamente titulado Amiga, dedicado sin que ella nunca lo supiera a una enfermera, por supuesto militar, del hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Y en la dedicatoria que el tiempo eterniza, Ernesto Díaz Rodríguez escribe a una enfermera del hospital de la prisión que no identificaré para evitarle sufrir represalias. Y dice: déjame que te llame amiga y te anide en mi pecho. No importa el prisma con que mires el sol. No importa el prisma con que mires el sol. Repito esta parte y la repito porque demuestra que por encima de ideologías está la condición humana, que no necesita de palabras ni discursos ajenos para tocar conciencia. Ernesto lo sabe. Lleva la bondad justiciera incrustada en el espíritu, que derriba falsas barreras y prejuicios artificiales. Y ese espíritu de bondad justiciera, libre de rencores que atrasan y atan a un pasado no deseado que agobia el presente y lastra el futuro, Ernesto lo coloca en las alas del viento. En este pedazo de energía franca que constituye este poema, que abarca, excluyendo los dedicados a la memoria del doctor Diego Medina, Jorge Valls y Ángel Cuadra, que abarcan desde octubre de 1976 a octubre de 1989, y que va mostrando cómo la soledad, maltratos carcelarios y rejas nunca doblega a los justos de obras y palabras. Y para apuntalar lo que manifiesto, me permito citar a otro luchador y poeta inmenso, como lo fue y sigue siéndolo el siempre presente Ángel Cuadra, que en un párrafo del prólogo que escribió para el poemario La Campana del Alba y que tituló Ernesto Díaz Rodríguez, La ternura bizarra, dice: lo que más habrá de sorprender a cualquier lector es el cómo es posible que alguien pudiera transmutar el dolor de una prisión tan ruda, tan ensañada y larga, en esa ternura diáfana y entrañable que fluye en la poesía infantil de Ernesto Díaz. Y partiendo de lo manifestado por el poeta Cuadra, añado que esa ternura diáfana y entrañable llena la totalidad de la obra poética de Ernesto, de tal manera que en el presente, con más de 33 años de haber escrito entre el barrote, el último de casi todos los versos que hoy se agrupan bajo el título de En alas del viento, nos asomamos al creador de intenciones y alma noble. Puede parecer para algunos que estos poemas extraviados por años, muchos de ellos, los primeros en ser desgranados por el poeta, resulten hasta ahora los últimos en ser editados. No obstante, es comprensible, ya que en ellos anida la timidez y honradez del hombre
que sin saber que es cantor de cuerpo y alma, solo aspira a exhalar todo su sentir. Por cierto, sentir de compromiso existencial que con palabras sencillas se inserta con repique universal en las letras cubanas de todos los tiempos. Pero dejemos que nos hable el momento y las circunstancias del poeta. Testimonio. Yo no he nacido tarde ni temprano, sino a exacta hora, y bajo un cielo cuajado de poesía, que no lo cambio por ningún. Prisión de la Cabaña, 12 de noviembre 1976. En estos poemas, puñados de emotividad, sopla la brisa constante de la libertad de un hombre cabal que, atrapado su cuerpo físico entre rejas injustas, destruye en pensamiento y creación literaria rejas limitantes, para dejar testimonio valedero y permanente de que los espíritus valientes vencen con universalidad imparable tiranías y totalitarismos prosaicos que atentan contra la genuina condición humana. Por eso, cuando el 9 de noviembre de 1977 fallece en prisión despiadada el luchador César Páez Sánchez, Ernesto Díaz Rodríguez denuncia con voz que suena y se extiende hasta el presente en el poema luctuoso titulado Hermano de idéntica sonrisa. Qué ganas tengo de darle un puñetazo al destino. Coño, César, ¿por qué tenías que ser tú el elegido? Hombre cabal, peleador sin odio, como dijo la poeta Gabriela Mistral al referirse a nuestro José Martí Ernesto, desbordando ternura en el año 1989, faltando menos de 2 años para ser puesto en libertad, gracias a una intensa campaña internacional de personalidades y organismos de talla mundial, concibe para Andrew, querido hijo de crianza, una preciosa y tierna composición infantil. Píntame, píntame, pequeño mío, una paloma muy blanca, píntame un cielo sin rejas, píntame libre a mi patria. Amigos, imposible en tan corto espacio de tiempo abarcar y analizar la totalidad de los poemas que saltan incontenibles en estas páginas. Sin embargo, afirmo que mientras existan hombres luchadores, poetas y escritores con las fibras de Ernesto Díaz Rodríguez y de antecesores como Juan Clemente Cenea, Gabriel de la Concepción Valdés, José Martí y los más próximos, Jorge Valls Arango y Ángel Cuadra Landrove, entre otros, en Cuba, nuestra patria, nunca, a pesar de la tiranía castrocomunista, desvirtuadora de la historia, se hará realidad sostenible lo que manifestó la filósofa y escritora germano-norteamericana Hannah Arendt. El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en que los hombres sean superfluos. No obstante, y a pesar del más de medio siglo del totalitarismo instaurado en Cuba, podemos enfatizar, ampliando lo dicho por Hannah Arendt, que Ernesto Díaz Rodríguez pertenece al linaje de los hombres imprescindibles, de los hacedores de historia, jamás, bajo ninguna circunstancia, a los llamados superficiales. Bravo.
Muchas gracias, querido José Antonio Albertini, elocuente, hombre de gran pluma. Gracias por tus palabras hacia este servidor. Y sé que tú, igual que Ángel, tuvieron que ver en la producción de esto. Una de las cosas que me encantó fue la fecha de cada poema que lo relata. En lo personal me encantó porque uno recuerda, si no ese preciso día, lo que estaba haciendo, recuerda más o menos la época. Entonces uno se traslada y dice, bueno, mientras yo estaba haciendo esto, este hombre estaba en las cárceles castristas escribiendo esto. Entonces eso sirvió, y yo sé que tú, entre otros, tuviste algo que ver con eso, mi querido Albertini. Una gran sugerencia, como todo lo tuyo. Bueno, ahora llegó el momento de escuchar las palabras de Ernesto Díaz Rodríguez. Y fíjense que yo guardé ya la... Para él no hay límite. Hoy es uno de esos días en que mi corazón está de fiesta. Y está de fiesta por muchas razones. Una de ellas es por la presencia de todos ustedes, que se puede percibir el cariño, la amabilidad de estar aquí para escuchar un poquito, un pequeño eslabón de la historia del presidio político cubano a través de mi poesía. Y está de fiesta mi corazón porque precisamente la velada de esta tarde, casi noche ya, está dedicada a las presas políticas cubanas. Gracias. Que todo lo dieron por la libertad de nuestra patria, que sufrieron vejaciones, que sufrieron torturas, que sufrieron un aislamiento prolongado mucho más de lo racional, mucho más de lo humano, y supieron mantenerse con estoicismo, con dignidad, venciendo todos los obstáculos que le había puesto el destino en su camino. Este poemario es casi un milagro que hoy esté aquí entre nosotros. Fueron poemas que yo fui escribiendo, una parte de ellos, yo diría casi la inmensa mayoría, en mis primeros años de encarcelamiento en Cuba. Cuando empecé a escribir como una forma de demostrarle al régimen que por más años de condena que me fueran impuestos, por más torturas que ellos hicieran sobre mi persona, que por más ensayamiento, más aislamiento, no iban a tener nada que fuera capaz de doblegar mi espíritu, de vencer mi espíritu, que yo cada día tenía la obligación moral de fortalecerme más en el espíritu, de crecer en el amor a Cuba y en el compromiso que tenía con la libertad de mi patria. Ya en el año 1978, fue muy temprano, antes de que nos llevaran para la tenebrosa prisión de Boniato, yo había escrito esos poemas, los envié aquí al exilio con un compañero que salió en libertad, Miguel Sales, pero como ocurrió con muchos de los escritos que yo mandé de los poemas, desaparecieron. Pasaron muchos años más, llegó mi escarcelación, transcurrieron otros 20 años después de yo estar en libertad, y un buen día, la viuda de Andrés Nazario Sargent, buscando
en uno de los tantos cajones como escritos de la organización que tenía en su casa, ella se encontró con ese manojo de poemas, no sabía qué hacer con ellos, me llamó, me dijo, Ernesto, encontré unos poemas así, así. Yo dije, qué sorpresa, esos son los poemas que estaban perdidos. Este libro 3 veces ha cambiado de título. Finalmente ya no puede volverse a cambiar. El título original que le había dado al principio era He sobrevivido. No sé por qué se me ocurrió ese título, pero quizás ya tenía el presentimiento de que yo iba a sobrevivir a esas cárceles, a esa tortura. Después, muchos años después, ya estando yo aquí en mi segundo exilio, les di otro título que era Los pájaros sin nido. Los pájaros sin nido porque precisamente eran poemas que se habían quedado regados por ahí, que no habían sido incluidos en ningún poemario, y durante mucho tiempo pensé descartarlos. Y bueno, no vale la pena publicarlos, pero después sentí vergüenza de mí mismo por dejarlos abandonados. Y finalmente, bueno, pues aquí está con el título En las alas del viento. Como ustedes podrán imaginarse, escribir dentro de las rejas con las presiones de los carceleros, sin disponer siquiera de los materiales necesarios, no es ninguna tarea fácil. Pero yo me había convencido a mí mismo de que era para mí la única forma de no perder todo el tiempo ahí entre barrotes, entre las celdas tapiadas. Y bueno, yo tengo que hacer algo que compense esta pérdida de tiempo, estos años que llevo yo aquí en la cárcel. Y me fui embullando y escribiendo. Los poemas infantiles que escribí eran por un compromiso que yo sentía con mis pequeños hijos y con los niños de Cuba y del mundo. Pero yo había dejado detrás 3 hijos cuando fui capturado en una misión en Cuba. El mayor tenía 5 años, el mediano 1 año y medio y el más pequeño solo 6 meses. Y yo no había tenido ninguna otra posibilidad de verlo, casi de saber de ellos. Entonces, recuerdo que el más pequeño, en una ocasión que yo estuve en una prolongada huelga de hambre, ya todos pensaban que yo iba a morir. Aquí están algunos de mis compañeros, Ángel, Pardo, Perdomo. Fue una huelga que se prolongó más allá de lo razonable. Y el muchacho se enteró, yo no sé, yo había escrito algún poema para uno de los otros 2 hijos míos, y él se quejaba de que yo iba a morir, la cosa infantil, sin escribirle un poema a él. Entonces, cuando yo recibí ese mensaje, yo me encontraba en el hospital de la prisión de Boniato, y Ángel Cuadra, yo le mandé clandestinamente, mira Ángel, tengo esta situación, yo no estoy en capacidad de escribir un poema para mis hijos, me están pidiendo un poema, yo quisiera que tú hicieras ese papel por mí y le escribieras un poema. Ángel escribió un poema muy bonito, pero eso me dio fuerza y por fin le escribí el poema para él y salió finalmente el poema La campana del alba. La campana del alba es el libro más querido por mí, quizás porque tiene un mayor significado. Yo escribí ese poemario durante esa huelga de hambre. Así que escribí el libro que ya se ha mencionado, Rehenes de Castro, porque no quería que se perdieran esas memorias, esas vivencias, que no son solo historias de Ernesto Díaz Rodríguez, no. Son muchas historias que me habían impactado del presidio político cubano. Entre ellos, un muchacho que increíblemente lo habían arrestado cuando tenía solamente 12 años de edad. Su nombre es Santos Orlando Mirabal Rodríguez. No había de qué acusarlo, era un niño. Lo mantuvieron durante 2 años en el Departamento de Seguridad del Estado bajo interrogatorio. Finalmente lo condenaron a mayoría de edad
Y el muchacho era rebelde y se incorporó al presidio político Plantado. Fue de los que enviaron junto a nosotros a la cárcel de Boniato, a las celdas tapiadas de Boniato. Transcurrió el tiempo lentamente y él llegó a los 21 años, la mayoría, la sanción que le habían impuesto, pero el gobierno no se dio ni por enterado. Él continuó siendo un preso político plantado en la cárcel de Boniato. Ya habían transcurrido 7 años más después de haber arribado a la mayoría de edad, y un día se le ocurrió, mandó una carta al gobierno reclamando su libertad, que ya hacía 7 años que él había extinguido la condena que le fue impuesto. Y a los pocos días, un mes o algo así, se aparecieron con una condena adicional de otros 10 años de prisión de peligrosidad postdelictiva. El muchacho lo queríamos muchísimo, pero había algo en su forma de ser, juguetón, etcétera, que molestaba a algunos, pero no se daban cuenta. Lo que ocurrió fue que le cortaron su infancia, y ese muchacho todavía se hizo un viejo prematuro, con arrugas, con canas, y en su mente él seguía pensando, seguía actuando en algunas cosas como si fuera un niño. Esos son de los recuerdos dolorosos del presidio político cubano. Yo creo que nosotros, dentro de las posibilidades, cumplimos con el compromiso moral que teníamos con nuestro pueblo. Sabíamos por qué nos encontrábamos allí dentro de esos barrotes, sufriendo temporales torturas, sin derecho a recibir correspondencia de nuestros familiares, sin derecho a recibir ningún tipo de visita, sin derecho siquiera a recibir asistencia médica a aquellos que enfrentaran problemas de salud muy serios, y eso conllevó a que varios de nuestros compañeros perdieran la vida allí por falta de asistencia médica. Pero ese era el precio que había que pagar, y nosotros pues lo pagamos con gusto. Julio, ¿cómo? Creo que estamos un poquito apretados con el tiempo, ¿verdad? No, realmente no. No. Entonces, Es tu noche, la noche de... y yo quería también leer algunos de los poemas, que a mí me gustaron. Ernesto, permiso, ¿qué le pasó al niño? Está aquí en el exilio, ¿pudo está salir? aquí, un viejito también, aquí ya no es un niño, ahora es un viejo, pero él se hizo un viejo prematuro. Déjame ver aquí, hay un poema que se titula Amanecer Cubano. Cosas esas típicas de Cuba, del canto, del campo. Dice: ya empiezan los gorriones a mover sus maracas, y el alba, cual gitana que la música exalta, pone en el horizonte su zapatilla blanca. Qué hermosa cuando agita el ruedo de su falda y se alza y gira y danza al son de la mañana. Dicen los girasoles que están en la ventana. Dicen que están en la ventana. Mientras los gorrioncillos lentamente se esparcen, tejiendo con sus alas el cielo azul que se abre entre los flamboyanes y los pinos del parque. Y este poema lo escribí yo en el Departamento de Seguridad del Estado, porque me llevaron varias veces al Departamento de Seguridad del Estado, precisamente cuando se publicó un testimonio urgente. Me llevaron, me amenazaron de que me iban a imponer otros 20 años más de condena por haber publicado un libro sin la autorización de ellos, como si yo hubiese tenido que pedirle permiso a ellos para publicar. Y mi respuesta fue: bueno, pues me han dado una noticia maravillosa, porque si me condenan a 20 años más por escribir poemas, quizás eso me dé la posibilidad de hacer otra edición del libro. Porque lo que más les molestó es que yo había mandado una carta al doctor Diego Medina,
esposo de Sara y Al-Nazari, diciendo que cualquier utilidad que se pudiera obtener al libro, lo donaba, por supuesto, era para la causa de la libertad de Cuba. Yo le dije, mira, ya tengo 40 años de condena. Las condiciones que nosotros estamos en esta cárcel no me permiten pagarle esos 40 años de cárcel, así que voy a estar, desde esas 2 condenas voy a quedar en deuda con ustedes parte del tiempo. Y si me condenan, pues va a ser de gratis. Y él me dice, sí, eso es lo que tú quieres, pero no te vamos a condenar. Y entonces yo me hice el triste, digo, no me dejes esa desilusión. Yo pensé que me iban a condenar 20 años más. Y entonces le dije, mira, yo publico mis libros en el extranjero porque aquí en mi patria yo no tengo ninguna posibilidad de publicar un libro. Y entonces le dije, ¿cuáles son los mecanismos para publicar un poemario, digamos, aquí en Cuba? Dice, no, Casa de las Américas. Y entonces dije, ay, qué bueno. Entonces yo acabo de escribir un poemario para niños y yo voy a enviarlo a Casa de las Américas y voy a explicar que ha sido una recomendación suya. Usted me ha dicho que esa es la vía. Dice, no envíe nada porque nunca se te va a publicar nada aquí. Entonces, bueno, ellos le tienen miedo a la poesía, le tienen miedo a todo porque es un sistema de gobierno débil. A pesar de todos los cañones, de todas las cárceles, de todas las represalias, de todos los cubanos jóvenes en su mayoría que llevaron al paredón de fusilamiento, ellos continúan sintiéndose débiles y continúan sintiéndose débiles porque saben que no tienen la razón, saben que no tienen el cariño del pueblo, el apoyo verdadero del pueblo. El apoyo de ellos son las bayonetas, son los cañones, son eso que es muy débil, todas esas fuerzas metálicas y ellos son muy débiles ante la voluntad de los hombres. Hace un tiempo yo estuve con José Albertini en Argentina. Creo que hicimos un buen trabajo allí, un evento del Pen Club Internacional. Entonces ya casi al final del evento mandaron a todos los representantes de los Pen Club que dijeran unas palabras. Albertini tenía, creo que algunas palabras preparadas. Entonces me invitaron a mí y yo no sabía qué iba a decir, yo no tenía nada preparado porque yo no estaba supuesto a ser el que hablara. Entonces se me ocurrió pues introducir y decir un poema que yo había escrito. Y este poema creo que es la primera vez que yo voy a señalar esta anécdota que hay de este poema. Es el poema del Pequeñuelo. Yo estaba en esa huelga de hambre, en un calabozo, y me estaba atendiendo uno de los oficiales más represivos que había en la cárcel de Boniato. Juanito, ustedes lo recordarán, perdón, Julio, el teniente Julio. Entonces yo escribí ese poema, no sé, creo que una cajetilla de cigarro o hacía algo, y se lo obsequié. Le dije, yo te voy a dar este poema para tus hijos, para que tú se lo leas a tus hijos. Y entonces lo miró y sí, lo rechazó yo creo que más que con vergüenza que con miedo. Y ahora yo creo que sería oportuno, como ocurrió aquel día en Argentina, que yo termine estas palabras leyéndoles o diciéndoles a ustedes este poema porque tiene un simbolismo muy grande para la causa de la libertad de Cuba y lo que han sufrido los prisioneros políticos cubanos. Dice, si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile primero que hay otras cosas mucho más bellas, como las flores, cuando se viste de 1000 colores la primavera. Muestra el cielo, la mariposa y la gaviota, el níveo traje de su plumaje sobre las olas. Si el niño llora, si pide luego que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay cosas aún más bellas, la rosa blanca, la blanca estrella y los colores de su bandera. Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla
inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero. Muchas gracias. Algo que desde que venía para acá ya tengo en la mente y quería decirle, yo traje unos libros ahí y esos libros es para ustedes. Habíamos hablado, los libros muy económicos, casi el precio de lo que cuesta la impresión, esos $10, pero esos libros tienen dos precios. Un precio es para los que puedan contribuir con los $10 para poder seguirlo promoviendo. Y el otro precio es gratis para el que no tenga la posibilidad de comprarlo y quiera tener el libro. Así que eso depende de ustedes, de las posibilidades. Ahí están a su disposición. Muchas gracias. Cuento un libro, con permiso de Javier, por favor. Cuento que cuando estábamos en España, promoviendo la película Plantados, estábamos en una universidad, Ernesto y yo, y Miguel Salas. Y entonces surge que Ernesto era poeta y que entonces Ernesto recitó la poesía del pequeñuelo. Lo grabaron y se volvió viral de la cantidad de gente que iba oyendo la poesía. Y era una de las que yo cantaba también, porque lo que es preciosa, musicalizada es preciosa. Sí, sí. Me parece que para aprovechar el tiempo, vamos entonces. Sí, se olvidó decirle que si alguna pregunta. Claro, sí.